Jorge, buena tarde. Muy buenas tardes, ¿Cómo es tu nombre? me llamo Holger Hieronymi y soy de nacionalidad alemana y me dedico al diseño de sistemas ecológicos, capacitación y planeación de sistemas ecosociales. Vivo en México desde hace 22, 23 años y en los últimos años he viajado bastante también a Colombia para realizar trabajos. Bueno, Holger, ¿por qué estás en El Salado? ¿Qué estás haciendo acá? Pues llegué acá a invitación de la Fundación Patrimonio Natural para compartir experiencias en diseño, implementación, establecimiento de diseños ecológicos que están muy adaptados a climas secos. En esta zona se sufre bastante de los efectos del cambio climático y ya los tiempos de sequía duran cada vez más. Los tiempos donde habitualmente llovía ya no corresponden a los viejos patrones, entonces esto indica que hay que cambiar bastante la forma como se interactúa con la tierra y con los ecosistemas. Además estamos en este trabajo de intentar de conservar y regenerar una buena parte de los bosques secos tropicales nativos de esta zona, que todos se encuentran seriamente afectadas por la actividad agrícola y la ganadería, y los patrones también influyen en los patrones de cambio climático que estamos observando aquí en la zona. Bueno, Holger, ¿y en qué consisten esos talleres? ¿Cómo fue la jornada de hoy con los campesinos de aquí del Salado? Bueno, los talleres son parte de un proceso más largo donde interactuamos con las comunidades locales y trabajamos en talleres donde compartimos un poco el proceso que estamos haciendo en cada finca con cada uno de los productores. Estamos implementando una serie de patrones para el rediseño de estas fincas, de tal manera que puedan trabajar de una mejor forma sus territorios, zonificando ciertos lugares, dedicando ciertos lugares a la regeneración agroforestal, otras partes para un mejor manejo de la ganadería y las partes, la parte agrícola, haciéndola más eficiente y al mismo tiempo más productiva y más amigable con el medio ambiente. Entonces hoy en este taller lo que hicimos fue básicamente pues, compartir varias técnicas, varias prácticas que ya habíamos probado individualmente en cada finca con cada una de las familias que están en el programa, pero surge la necesidad también de socializar el por qué queremos hacer todo esto y cómo. ¿A qué patrones te refieres cuando hablas de patrones? Bueno, en los recorridos que hemos dado por las diferentes fincas nos hemos dado cuenta que hay como una serie de formas en el paisaje que nos indican una cierta forma adecuada de cómo interactuar con ellos. Entonces casi todas las fincas son como cuencas, microcuencas, donde es preciso trabajar, por ejemplo, las partes altas y severamente inclinadas con programas de reforestación. Las partes más planas se pueden dedicar a agricultura y formas de ganadería con manejo silvopastoril. Es decir, que estamos introduciendo una serie de nuevas ideas de manejo que son bastante desconocidos en esta zona, pero han resultado muy exitosos en otras zonas de semejante contexto. Entonces lo que estamos haciendo es, por un lado, apoyando a las familias y diseñando con ellos, rediseñando sus fincas, y por otra parte son una gran cantidad de nuevos conceptos que estamos manejando, entonces vamos poco a poco para introducir propuestas de un nuevo manejo de estas formas. Entonces hay varios patrones como el patrón de regeneración forestal, hay otro patrón que es el manejo silvopastoril, hay otro patrón que es la agricultura regenerativa, otra forma de producir alimentos es en cultivos por niveles, altamente diversificadas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ese concepto de cosechar el agua? ¿Por qué se habla de cosechar el agua aquí en El Salado? Pues la cosecha de agua es cada vez más importante en zonas que cuentan con estos
estos cambios, con esos que están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Entonces en esta zona precisamente, pues que siempre se contaba con un periodo seco del año de varios meses, y ahora pues resulta que debería de haber empezado a llover en abril y hasta ahora casi no ha llovido, salvo una semana. Nos encontramos ahora ya en el mes de julio y básicamente no ha habido una gota de agua. Entonces en este contexto pues es vital que cuando llueve, aún así hay una precipitación de 500 a 600 milímetros por año, que es bastante en comparación con los territorios con los cuales yo he trabajado en México. Entonces pues es importante asegurarse que esta agua que llueve en nuestros territorios se captura cuando es posible, y cuando no se puede capturar en presas o pozos o tanques, entonces pues que se pueda infiltrar para combatir a la erosión. Es decir, que cualquier gota de agua que llega a mi territorio la tengo que utilizar de una forma lo más eficiente posible. ¿Cómo es ese diseño de las fincas, ese rediseño para poder cosechar el agua? Pues para poder cosechar el agua en una finca, lo que tenemos que empezar por un buen análisis de la topografía del territorio. Para esto hemos construido una serie de niveles que van de lo más sencillo, que es el agronivel, algo que se utiliza mucho en la agroecología, y también niveles como más sofisticados como el nivel del agua, e incluso niveles como más ya especializados como el nivel del topógrafo o niveles láser. Con esto lo que intentamos hacer es un buen análisis de la topografía del paisaje para ubicar los puntos precisos para entonces ahí hacer intervenciones como por ejemplo construir presas, construir canales de conducción, zanjas de infiltración, y de esta forma a partir de la topografía reorganizar el paisaje. Esto es algo que hacemos al nivel macro. Para esto también tenemos que rediseñar la forma como interactuamos con los territorios. Tenemos que cambiar la forma de agricultura, la forma como se manejan los animales, el ganado vacuno, que es casi un factor cultural en la zona. Y también es vital reforestar las partes altas y severamente inclinadas en estas fincas. Todo indica que hay que rediseñar todas las fincas, y este diseño lo hacemos en colaboración con las familias. Básicamente tenemos que visitar cada familia. Lo que hacemos al principio es caminar el territorio durante un día, nada más poner mucha energía en entender cómo la familia interactúa con el territorio para descubrir los puntos de palanca, los puntos donde realmente podemos hacer un apoyo que se traduce en un beneficio de manera posible inmediato para la familia. ¿Cómo ha sido la recepción de estas familias campesinas? ¿Les ha gustado o no? ¿Cómo los has visto? Pues yo veo a todos los campesinos bastante, o para no decir muy receptivos a todas estas propuestas. Yo que tengo más de 20 años en hacer ese tipo de trabajos en zonas de México y Centroamérica, y últimamente también aquí en Colombia, pues me he encontrado bastante sorprendido por la recepción. Quizás es también la emergencia de agua que está afectando a esta zona, y quizás también el recuerdo de todos los tiempos difíciles que no hace mucho tiempo sufrieron estas familias. Pero a mí me ha sorprendido realmente la recepción y la resiliencia y las ganas de aprender y cambiar de muchas familias. Obviamente cada familia es distinta. Estos son veredas que se encuentran pues en toda la zona cercana a El Salado. No estamos trabajando en la cabecera municipal, sino en las veredas alrededor de esta zona. Pues hay a mi modo de ver que hay mucho entusiasmo y mucha apertura hacia estas nuevas formas de manejo. Bueno, ya para terminar, tú has acuñado el término de permacultura. ¿Eso qué significa? Bueno, permacultura significa diferentes cosas para diferentes personas. Pueden preguntar a muchas personas y les van a decir diferentes definiciones,
Para mí, en lo personal, 4 definiciones tienen importancia. Primero es un sistema de diseño que nos ayuda a interactuar de una forma regenerativa con el mundo natural y también nos apoya para construir poco a poco una cultura regenerativa. Segundo, permacultura se basa en principios y valores que para mí son universales, pero dependiendo del lugar donde vivimos, dependiendo del contexto, dependiendo del entorno, se puede expresar en muy diferentes formas. Tercero, permacultura también es una red y un movimiento que hoy es internacional. Según el último directorio que me llegó, hay activistas trabajando en más de 120 países en el mundo. Ha apoyado tanto en los así llamados países del primer mundo, no me gusta mucho este término, como también ha funcionado mucho en programas de desarrollo en África y en Asia y también en las Américas. Este movimiento está trabajando al nivel organizacional y en redes en muchos países en el mundo y es algo que sucedió sin que hubiera una inversión sustancial por parte de entidades internacionales o un gran dinero de la ONU o por parte de gobiernos. Es literalmente un movimiento que tiene apenas 40 años y ha cambiado la vida de decenas de miles, quizás millones de personas. Por último, para mí permacultura es una respuesta positiva a la crisis ambiental y social que estamos enfrentando. Estamos más preocupados con eso de querer construir el mundo que sí queremos en vez de pelearnos contra el mundo o pelear contra el mundo que no queremos. Bueno, qué pena, se me olvidó una cosita. Esto significa que son herramientas que cualquier familia, ya sea rica o pobre, puede implementar. Las diferentes soluciones prácticas asociadas a permacultura se han implementado tanto a altísimo nivel de grandes trabajos incluso en empresas y corporaciones, como también han sido muy útiles en contextos como el que estamos trabajando aquí en esta zona. Yo conozco muchas entidades y muchos activistas que se han precisamente dedicado a programas de desarrollo y el trabajo con comunidades rurales. Entonces sí, ha sido útil esta herramienta en muchos diferentes contextos.